Hola a todos y bienvenidos a un nuevo coloquio de la Fundación FAES. En esta ocasión en el que vamos a tratar el asunto de las perspectivas económicas en Latinoamérica. Este coloquio forma parte de un ciclo más amplio de actividades que lleva realizando la Fundación en las últimas semanas y que lleva por título Una agenda renovada para América Latina. En total han sido 12 actividades, de las cuales 3 de ellas tienen un marcado sesgo económico. La que tuvimos el pasado 24 de marzo, en el que hablamos sobre las relaciones comerciales entre la región latinoamericana y la Unión Europea. Este de hoy, en el que, como digo, vamos a tratar las perspectivas económicas de la región, y el próximo 19 de abril, el miércoles próximo, en el que hablaremos sobre el valor de las empresas españolas en América Latina. Este ciclo de actividades será clausurado el próximo 21 de abril, el viernes próximo, a las 12:30, en un evento con presencia de Andrés Alamán, el secretario general iberoamericano y exministro de Asuntos Exteriores en Chile, y por el presidente Aznar, presidente de la Fundación FAES y, como es bien sabido, presidente del Gobierno de España entre los años 1996 y 2004. La moderación del acto correrá a cargo de Javier Zarzalejos, eurodiputado y actualmente director de la Fundación FAES. Para el coloquio de hoy contamos con 2 buenos amigos de la Fundación y 2 grandes conocedores de la realidad latinoamericana, como son Manuel Balmaseda y Lucho Carranza. Gracias, Manuel. Gracias, Lucho, por responder de nuevo a una convocatoria de la Fundación. Paso a hacer un breve resumen de vuestras dilatadas carreras para que sean conocidas por todos. Manuel Balmaseda es doctor en Economía por la Universidad de Northwestern. Ha sido economista jefe de Cemex y de BBVA para España y Europa, en este último caso para España y Europa y para mercados de capital. En el ámbito académico ha sido profesor de economía de CENFI y en IS Business School, y también en el Instituto de Empresa, entre otros. Asimismo, ha sido investigador visitante en el Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, y colabora con el FMI, la Comisión Europea y la OCDE, la Secretaría General Sudamericana y otras organizaciones privadas en temas relacionados con las perspectivas económicas y la acción política en los Estados Unidos, la zona euro, América Latina y España. Es miembro de varias organizaciones internacionales como el ECB Shadow Council, el ICBE, International Conference of Business Economists, en la Junta de Directores de NABE, Asociación Nacional de Economistas de Empresa, en Estados Unidos, y el Grupo de Expertos de Coyuntura en España, entre otras. Hoy día, actualmente, dirige el Instituto de Banca y Finanzas aquí en España. Por su parte, Lucho Carranza es doctor en Economía por la Universidad de Minnesota, en Estados Unidos, y director del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de San Martín de Porres, en Perú, donde trabaja capacitando a funcionarios públicos y apoyando en la gestión, diseño e implementación de políticas públicas. Entre 2017 y 2021 fue presidente ejecutivo de CAF, Banco de Desarrollo de América Latina, e impulsó la integración regional y el cierre de brechas en infraestructuras. En el ámbito público ha sido ministro de Economía y Finanzas de Perú durante 2 legislaturas. Asimismo, ha sido economista jefe para América Latina y mercados emergentes de BBVA y consultor del BID en temas de tributación, gasto público, reglas fiscales y crecimiento económico. Fue economista del FMI y asistente de investigación en la Reserva Federal de Minneapolis. Gracias de nuevo, Lucho, gracias de nuevo, Manolo, por estar hoy con nosotros. Como ya hemos dicho, en muchas ocasiones, y empiezo un poco a tratar de forma, a trazo grueso, el asunto que nos ocupa hoy, en muchas ocasiones uno de los problemas, quizá el mayor, cuando tratamos de abordar los problemas de Latinoamérica, es la gran heterogeneidad de los países que la componen, ¿no? Heterogeneidad en términos económicos, pero también en cuanto a situaciones políticas, desarrollo institucional de los distintos países, como digo, que componen la región. Sin embargo, es posible extraer algunos denominadores comunes, recientes sobre todo. Todos los países han sufrido un impacto muy significativo por mor de la pandemia.
como se puede observar en el incremento de los niveles de pobreza, tanto a nivel relativo como a nivel absoluto a raíz del COVID-19. Se podría hablar también de un impacto desigual pero significativo del endurecimiento de las políticas monetarias en los países avanzados y singularmente entiendo que en Estados Unidos, o del escaso margen que desde el punto de vista de la política fiscal cuentan la mayoría de los países de la región para poder acometer procesos de reforma o para poder compensar los efectos adversos de las crisis económicas que, por desgracia, se están de alguna forma manifestando de forma recurrente y muy frecuentemente a lo largo del siglo XXI. Empiezo directamente preguntándoos cuál es vuestra opinión sobre el estado de salud de las economías de la región, haciendo, si os parece, una fotografía de la situación actual, en la que también os pediría un poco de reflexión sobre cuál ha sido la gestión de la pandemia, porque entiendo que ha habido elementos positivos también, por contraposición a crisis anteriores, la gestión económica de la pandemia y cómo nos ha traído hasta ahora. Así que, si queréis, Manolo, empieza tú y luego le damos... Lucho, tú quieras. ¿Empiezas tú, Lucho? Perfecto. Venga. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Miguel, por invitarnos a participar de este diálogo sobre la situación de América Latina. Mira, a ver, América Latina tiene desequilibrios importantes que no ha logrado resolver en el tiempo. De hecho, el boom de los commodities del 2003 al 2015 ayudó a la región a avanzar de manera significativa en reducción de pobreza y de desigualdad. Pero todo eso se borró de golpe con la pandemia. Algunos países, con mayor énfasis que otros, avanzaron en reformas institucionales que les ha permitido tener una mayor estabilidad macroeconómica y utilizaron esa potencia para poder apoyar la recuperación de sus economías post-pandemia. Hay otros, sin embargo, que tienen una serie de problemas estructurales en el tema fiscal y monetario, y eso lo vamos a ir viendo cómo se desenvuelve en los próximos 2 años. Por eso, en términos relativos, yo soy relativamente pesimista sobre América Latina para los próximos 2 años, ¿no? Si nos ponemos como benchmark el pronóstico del Fondo Monetario sobre el crecimiento de la región, que lo sitúa en 1.6%, yo te diría que hay 3 razones fundamentales que nos hacen ver que esto va a estar ligeramente por debajo, ¿no? Incluso por debajo de 1%, que es el consenso de los analistas. El primer punto tiene que ver con la situación social producto del deterioro de los ingresos medios reales de la población más pobre. ¿Ya? Hemos tenido un proceso de inflación post-pandemia, producto de 2021, de las cadenas de suministros, que aumentaron precios de transporte, impactaron en los alimentos, y luego con la guerra de Ucrania, que generó un aumento significativo de energía y materias primas. Esto impactó en alimentos. La gente pobre o vulnerable consume cerca del 50% de sus ingresos en alimentos. Entonces, esta inflación de alimentos ha golpeado significativamente a la gente. Recordemos que el nivel de pobreza prepandemia no se ha recuperado el año 2021. Probablemente el 2022 tampoco, a pesar que en términos de producto sí hemos llegado a recuperar en el 2021 en promedio el nivel prepandemia. Pero en pobreza estamos 2.6% de población por encima de la línea de pobreza que teníamos en el 21. Entonces, esto te va a llevar a 2 cosas. Uno, muy difícil que se desmantelen los bonos y subsidios en el lado público. Y 2, mayor conflictividad social. En segundo lugar, el sistema financiero en América Latina, si bien es muy sólido respecto a la solvencia bancaria, no ha logrado resolver problemas de tipos de interés muy altos para consumo y para pequeña y mediana empresa.
Entonces, al luchar contra la inflación, los bancos centrales han subido significativamente sus tipos de política monetaria y eso se ha trasladado mucho más que proporcionalmente a estos tipos de interés que enfrentan consumidores y la pequeña y mediana empresa. Esto se va a ver reflejado durante este año. En el 2022, dadas las inercias que existen en las decisiones de inversión, el impacto sobre menor gasto y menor inversión ha sido relativamente mediano. De hecho, el crecimiento del año pasado estuvo por encima del promedio, pero para este año vamos a ver el impacto significativo, ¿no? La inflación en América Latina resulta un poquito más dura de reducir que Estados Unidos. En algunos países como Chile, México y Perú hay señales de que el ciclo alcista ya terminó y Chile probablemente sea el primer país que empiece a reducir tasas en algún momento de este año, pero en otros países como Brasil y Colombia va a ser muy complicado que el ciclo alcista se dé por concluido y probablemente sigan subiendo, ¿no? Entonces esto va a impactar especialmente en Brasil y en Colombia. Y el tercer punto que me preocupa a mí eran estos desequilibrios que te comenté. Y esto hay que verlo país por país, ¿no? Países como Ecuador, Argentina y Bolivia, por ejemplo, si uno ve 2003 que se inicia el ciclo de materias primas al alza y 2015 cuando termina el superciclo, han aumentado su gasto público más o menos del 20 a cerca del 40%, con fuertes déficits fiscales que no han logrado reducir. ¿Cómo han financiado esto en los últimos años? Bueno, con el Banco Central. Entonces, en el caso de Bolivia, por ejemplo, la última cifra de dólares que teníamos es del 8 de febrero, que eran más o menos 2 semanas de importaciones. Bolivia se quedó sin dólares. Entonces, el aumento de la masa monetaria para financiamiento público tenía el desfogue de las reservas. Las reservas se acabaron en Bolivia. Entonces, el desfogue ahora va a ser básicamente inflación. Y Bolivia es un país que ha mostrado mucha inclinación a controles de precios. Por lo tanto, uno puede asumir que la respuesta inmediata va a ser ampliar controles de precios. El resultado final va a ser mayores restricciones para poder resolver los problemas de demanda de bienes y servicios en esa economía. Entonces, el Fondo Monetario estima un crecimiento de 1.8% para Bolivia. Yo veo muy complicado tener incluso un crecimiento positivo. Igual en el caso de Argentina, donde el estimado es de 0.2% y probablemente tengamos una ligera contracción, como es el consenso, en torno a 0.5%. Más de 100% de inflación en este año de ciclo electoral que pone la situación complicada en Argentina. Y luego países como Colombia y Brasil, igual, ¿no? Incertidumbre políticas en el nuevo gobierno de Lula va a afectar la inversión, y en el caso de Colombia, el tema del fuerte aumento de los tipos de interés, ¿no? Entonces, el pronóstico de inflación, el de crecimiento para este año va a estar ligeramente por debajo de 1%, y yo espero que la recuperación va a venir a partir del 2025 y no del 2024. Creo que me he extendido un poco. Muchas gracias, Lucho. Gracias porque ha sido perfecta, porque nos has puesto la pelota en juego perfectamente. Y Manolo, cuando quieras. Pues mira, a mí me encanta hablar después de Lucho porque sé que va a hacer va a haber todos los ángulos y por lo tanto me pone la pelota mucho más fácil a mí para continuar. No puedo sino estar de acuerdo yo diría con todo lo que ha dicho Lucho. Yo voy a matizar un par de cosas, nada más. Pero yo creo que lo primero es enmarcarlo, ¿no? Lo que hemos tenido en el muy, muy corto plazo en 2022 y hasta ahora, quizá en la primera parte de 2023, han sido sorpresas relativamente positivas. Es decir, el crecimiento de 2022 fue mayor del que esperábamos en los principales países de la región y quizá en la primera parte no ha sido tan malo o se ha mantenido. Pero hay que entender que esto viene sobre todo por causas ajenas. Es que esta sorpresa ha sido porque hemos tenido sorpresas positivas en casi todo el mundo, y en particular en Estados Unidos y en Europa, y eso ha tirado de la región, ¿no? Lo que estamos viendo a nivel global en 2022, yo creo que ya alguien lo bautizó como el año de la policrisis, ¿no? Porque, claro, se unió el resultado de las políticas provenientes de la pandemia
Yo diría que con todavía las políticas que utilizamos para salir de la gran recesión en el año 2009-2010, desde aquellos tipos cero o tipos de intereses mínimos que obviamente no retribuían la inversión, digamos, razonable, y por razonable me refiero a criterios de interés, y últimamente la guerra de Ucrania, ¿no? En que tuvimos varios choques. Y estos afectaron a la región de formas bastante distintas, pero sobre todo lo que vimos fue un crecimiento muy dispar, porque países como Chile acabaron creciendo el año pasado muy poco, por el 2,5%, y parte de eso es su vínculo con China, ¿no? Y mientras que otros países como Colombia lo que tuvieron es una demanda interna muy fuerte y tasas de crecimiento por encima del 7,5%, cercanos al 8%, ¿no? Con lo cual tienes una disparidad bestial, ¿no? Y así México en torno al 3%, que no está mal para la región. ¿Pero por qué es esto importante? Pues es importante porque la recuperación que puede haber en China con el proceso de apertura pues puede ayudar a unos países más que a otros, ¿no? Y en ese sentido lo que vamos a ver es esa dependencia de las materias primas que han tenido un buen número de los países de la región, cómo les ha ayudado, ¿vale? Déjame centrarlo de nuevo volviendo un poco a lo que decíamos de cara a 2023. América Latina, al final, pues lo que tenemos es que son exportadores netos de materias primas en su conjunto, en general, y la guerra de Ucrania, entre otras, pues a un número de países no les ha venido, entre comillas, mal desde el punto de vista de sus exportaciones totales. Sí, como bien ha dicho Lucho, les ha perjudicado de forma indirecta por dos vías: la inflación general y, segundo, y más importante, la inflación de alimentos, que obviamente tiene un peso mucho más importante digamos, en las partes de la población más pobres, y que pondrá más presión social en este año venidero, ¿no? Las perspectivas, pues yo creo que, como lo ha definido muy bien Lucho, no son muy buenas para 2023. La tasa de crecimiento será baja en la mayor parte de los países, y es resultado de, por un lado, tasas de interés elevadas, muy elevadas, que se podrían ser restrictivas. Hay que recordar que América Latina se anticipó a los bancos desarrollados en subir tasas, y subieran tasas empezó Brasil en marzo de 2021, y para diciembre ya estaban subiendo tasas absolutamente todos, ¿no? Y las subidas de tasas han sido por encima del 8% en algunos países, como puede ser Colombia, que han subido un 8%, pero por encima del 7% en Chile, e incluso por el 5% en Perú, Uruguay. Todos han subido tasas de una forma muy agresiva, y lo cual les ha permitido mantener el tipo de cambio relativamente estable, o no se ha depreciado tanto, pero obviamente ha restringido la actividad económica, ¿no?, con estas tasas. Y a corto plazo, yo sí en eso veo un poco con lo que ha dicho Lucho. Es difícil que veamos bajar de tasas importantes a corto plazo, porque la Reserva Federal, que es la principal referencia, pues tampoco parece que vaya a estar bajando tasas, y por tanto el recrudecimiento, el endurecimiento de las condiciones financieras internacionales le está pasando factura, ¿no? El segundo punto importante es la inflación. La inflación continúa estando muy alta. Ha mencionado Argentina. Argentina se espera una inflación por encima del 100%, ¿no? Es decir, con inflaciones de esos niveles, obviamente es un lastre para el consumo de las familias, que aunque de momento se ha mantenido relativamente dinámico en un número de países, con una inflación tan elevada está mermando la renta y le va a pasar factura. Y el último componente importante que se ha mencionado es las cuentas públicas. Pero las cuentas públicas no se han comportado mal del todo. El problema que tenemos en América Latina, que es el mismo que tenemos en el mundo, es que parece ser que el gasto público se ve bien en los países desarrollados. Las recomendaciones desde las instituciones como el Fondo Monetario Internacional, la OCDE, etcétera, que tradicionalmente ha sido cuidado con un gasto excesivo, ahora no van en esa dirección. Y eso les va a pasar factura. Les va a pasar factura porque en algún momento tendremos que... Yo creo que la principal vulnerabilidad de América Latina continúa siendo la vulnerabilidad fiscal, y es la que vamos a ver más adelante. Si a esa vulnerabilidad fiscal le añado, y es donde yo soy algo más pesimista que Lucho quizá para el año 24-25, y es que las políticas que se están implementando a nivel global, no solamente en América Latina, se están viendo en Estados Unidos y las estamos viendo en Europa, no son precisamente pro mercado,
sino que se está institucionalizando el control de precios, las trabas a las empresas, dificultad de inversión, y eso obviamente tiene un coste que está en términos de crecimiento a futuro. Incluso si no lo vemos a corto plazo, a mí sí me preocupa esta parte de cara al futuro de América Latina. América Latina tiene una gran oportunidad ahora mismo porque es el pulmón verde del mundo, si quieres. Pero por otro lado, las oportunidades hay que aprovecharlas y por desgracia en la historia de América Latina hemos visto pasar demasiadas oportunidades que no se han aprovechado totalmente. Gracias, Manolo. Me gustaría insistir un poco más en el asunto. Manolo ha dicho, y además lo hemos hablado muchas veces, es cierto que bueno, pues América Latina es de alguna forma dependiente, ¿no?, del funcionamiento el funcionamiento de la economía de la mayoría de los países de América Latina depende del funcionamiento de la economía global y de las economías desarrolladas. Pero es cierto que en el pasado, quizá a finales del siglo XX, principio del siglo XXI, había un déficit institucional muy grande en la mayoría de países de Latinoamérica. No digo que no lo siga existiendo, pero es cierto que se han dado pasos interesantes para mejorar ese déficit. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, el papel de los bancos centrales. El papel de los bancos centrales, como ha dicho Manolo, ha sido, bueno, fueron los primeros en reaccionar a esta crisis de inflación que estaba incipiente a principios de 2021 y demás. Pero por otro lado, a pesar de esa mejora institucional y ese mejor papel de bancos centrales y demás, sigue existiendo la percepción de un gran riesgo de desestabilización financiera si la política monetaria, sobre todo en el caso de Estados Unidos, porque corregidme, no sé si la política monetaria en Europa les afecta demasiado, aunque de alguna forma están correlacionadas la de Estados Unidos y Europa, pues sigue existiendo ese riesgo de gran desestabilización financiera. ¿Es eso cierto o no es cierto? Porque vosotros estáis planteando, digamos, un horizonte de, bueno, oye, lo vamos a pasar relativamente mal hasta 2025, pero luego podemos salir. ¿Hay un riesgo real de que la región acabe, bueno, muy mal desde el punto de vista financiero? A ver, yo dividiría tu pregunta en dos partes, ¿no? La primera son las reformas que se hacen a inicios de los 90, luego de los procesos de hiperinflación o alta inflación que sufrió América Latina en los 80. Ahí se abordan estas grandes reformas institucionales, fundamentalmente Banco Central y Ministerios de Hacienda. Luego viene un proceso de fortalecimiento de los sistemas financieros en la región, ¿no? Y eso ha sido diferenciado. La crisis de finales de los 90, ¿no? En el 98 tuvimos la crisis rusa, enero del 99 la crisis en Brasil afectó mucho a los países de América Latina. Y efectivamente hubo riesgo de crisis sistémica por colapso del sistema financiero. Luego nos vamos a la crisis del 2008 y la pasamos relativamente bien. Y luego con la pandemia, igual, el sistema financiero de América Latina lo ha pasado relativamente bien y se ha recuperado bien, ¿no? Lo que pasa es que hay ciertos desequilibrios que no se han terminado de corregir y en otros casos, incluso el tema macro, monetario y fiscal no lo han manejado, ¿no? Como son los casos de Bolivia y Argentina que comentábamos. Ecuador está tratando de enrumbarse, pero todavía hay mucha desconfianza del mercado, entonces uno ve un spread en los mercados internacionales significativamente alto, ¿no? Entonces yo te diría que algunos países van a pasar este hueco y se van a recuperar rápidamente, mientras que en otros casos vamos a ver sí crisis significativas y les va a tomar un buen tiempo resolver esos problemas fiscales y monetarios que se están engendrando en estos años. ¿Cómo lo ves, Manolo? No, pues vamos, yo estoy bastante de acuerdo. Yo creo que en América Latina está claro que los bancos centrales, las reformas que en los años 90 han mostrado una independencia bastante notable, ¿no? Es decir, ser los primeros en endurecer esa política monetaria en un entorno donde los bancos de los centrales de los países desarrollados no lo están haciendo, pues
tiene su mérito además en un entorno de economía política complicado, en un número de países donde, bueno, ya hemos visto en el caso de Brasil o en otros, donde obviamente las autoridades públicas no necesariamente apoyan estas subidas de tasas, a pesar de que a todos les encanta ver que la moneda está relativamente fuerte, ¿no? Porque parece como si la fortaleza de la moneda reflejara en la fortaleza del país, que no es necesariamente verdad, ¿no? Pero en ese sentido los bancos centrales son relativamente independientes, son bastante independientes en un buen número de países, no en todos, en todo, pero y tienen una serie de, digamos, responsables que, digamos, saben perfectamente lo que hay que hacer. La pregunta es si el componente político lo permite. Yo la parte financiera, yo creo que los bancos, bueno, ya ha mencionado Lucho perfectamente, son una de las grandes fortalezas que tiene ahora América Latina. Los bancos privados, el sistema financiero es relativamente fuerte, está relativamente bien, se ha comportado relativamente bien durante las distintas crisis y puede ser y debería ser uno de los artífices del crecimiento futuro. Necesitas esa financiación bancaria para poder crecer. A mí el riesgo es siempre el riesgo, digamos, político de que no se les permita o de que se intente ingerir. Pero yo no veo una crisis financiera como tal por la vía de la banca y por la vía del sector financiero, incluso de la parte del mercado. Lo que sí que hay, obviamente, es un riesgo financiero por la parte de financiación exterior en un entorno de aumento de la volatilidad, de exposición externa, de aumentos de deuda, y que los mercados que hoy mismo te están valorando, o en la pandemia, ¿no?, te estaban impulsando a gastar más en ayudas, bueno, cambian de un día para otro y te exigen restricciones que en el entorno actual van a ser muy difíciles de implementar. Yo creo que Lucho lo decía al principio, ¿no? Se ve difícil que se puedan eliminar los subsidios públicos en el contexto que tenemos. Bueno, pues en ese contexto complicado, si tenemos presiones del mercado, la situación puede ser difícil, ¿no? Puede ser complicada. Yo no veo a América Latina con una crisis de corto plazo, en general. Ahora, lo que me preocupa es un crecimiento inferior al potencial, inferior al que debería tener durante demasiado tiempo, ¿no? Lo cual no quiere decir que haya países, claramente yo creo que no vamos a mencionar a Venezuela, pero ha mencionado Lucha a Bolivia, pero puede estar en ese mismo caso Argentina, donde el deterioro institucional ya es importante. No es nuevo, viene siendo, y yo de verdad hay un país por el que tengo mucha curiosidad en ver cómo evoluciona en los próximos meses o años, y es Chile. Por una razón, porque Chile siempre ha sido el ejemplo a imitar como institucionalidad en América Latina, ¿no? Y ha tenido algunos vaivenes, algunos complicados en los últimos 2 o 3 años, y este es de verdad el test de institucionalidad para Chile, ¿no? Si Chile es capaz de pasarlos de forma favorable, y yo tiendo a ver el vaso medio lleno, entonces no sé si es esperanza o deseo, pero ojalá sea así, yo creo que ocurra. Entonces sería una muy buena señal de que esto es posible en América Latina y sería una muy buena señal también obviamente para Chile, pero para la región. Pero de todas formas, por tamaño, está claro que Chile ha sido siempre, bueno, pues el alumno más aventajado de la clase, ¿no? Pero por tamaño, creo que todos tenemos un ojo también puesto en qué va a pasar en Brasil, ¿no? Entiendo que Brasil es la mayor economía de la región y la única que tiene cierta capacidad de hacer de elemento un poco tractor, ¿no? ¿Qué perspectivas albergáis vosotros para Brasil en la nueva Brasil de Lula? Y demás, sabiendo que efectivamente ha sido un cambio convulso y demás, pero ¿qué perspectivas entendéis o albergáis para Brasil? Mira, en el caso de Brasil tenemos una economía altamente endeudada, es de las economías con mayor deuda en la región. La ventaja es que tiene un mercado doméstico profundo, significativo, en el cual puede financiar, pero termina siendo un lastre. Brasil ha sido incapaz de hacer reformas estructurales que se mantengan en el tiempo
y la nueva incertidumbre que genera el nuevo gobierno de Lula, lo que nos da es un escenario de muy bajo crecimiento para los próximos años, hasta que no retome el impulso en reformas, ¿no? Un tema crítico, por ejemplo, más allá del tamaño del gasto público, que en Brasil es uno de los más altos en la región, es la mala calidad del mismo. Salvo Uruguay y Chile, que tienen niveles de eficiencia de gasto público por encima del promedio mundial, el resto de América Latina está a niveles africanos, incluido Brasil, ¿no? ¿Tienes, Manolo? Pues mira, yo creo que son dos países los importantes para mí a corto plazo, son los dos grandes, Chile y, Brasil y México, ¿no? Por razones muy bien distintas. Pero hablando de Brasil, bueno, yo creo que el reto de Lula es complicado, ¿no? En España siempre se dice, bueno, en España siempre se dice que segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Lula tiene el reto de intentar hacer buena su segunda parte en un contexto bastante, yo diría, más complicado que el primero, ¿no? Por dos razones. El primero es que cuando llegó Lula la primera vez al gobierno en Brasil, esperábamos lo peor. Yo recuerdo estar en una presentación y se hablaba de Brasil al borde del precipicio y a punto de dar un paso adelante, ¿no? Y luego, obviamente, no tuvo que hacer demasiado para convencer al mundo que no era tan malo como se lo pintaba, ¿no? Ahora la situación es bien distinta. Ahora ese cambio, esa sorpresa positiva ya no va a jugar a su favor. Tiene un país tremendamente dividido, en un entorno global tremendamente dividido, con un proceso de regionalización. Yo no diría, a mí no me gusta lo de desglobalización, pero sí que puede haber un proceso de regionalización avanzado, donde Brasil no está claro qué papel tiene que jugar, con un gasto público, no voy a ahondar en todo en lo que ha dicho Lucho, y con una economía que necesita crecer y lo va a tener complicado en los próximos meses, entre otras cosas porque lo difícil de Brasil, que es algo que a mí me preocupa porque se parece en esto, si se parece a México, y es que quien menos confianza tiene en Brasil son los inversores domésticos. Los inversores internacionales todavía están relativamente, no voy a decir cómodos, pero están cómodos, ¿no? Es decir, lo ven relativamente bien. Y es el inversor doméstico el que empieza a poner sus dudas, ¿no? A tener sus dudas porque no acaba de estar convencido de las políticas que se pueden llevar a cabo, ¿no? Esto me preocupa que al final el motor de una economía, el sector exterior está muy bien, pero tiene que ser el inversor doméstico el que apueste por su economía. Y ahí está el reto de Brasil y de Lula de convencer a esos inversores. Y ahora mismo, bueno, ya veremos. Esto no quiere decir que vayan a tener una crisis, pero que el crecimiento va a ser más bajo de lo que se esperaba. Recordemos hace unos años que parecía que Brasil iba a crecer al 5% durante no sé cuántos años, ¿no? Bueno, yo creo que si crece la mitad, ya no estamos contentos, ¿no? Hay un asunto que ha sido, yo creo que subrayado por los dos en vuestras primeras intervenciones, y es pues la dependencia de la inversión exterior y en este sentido, en la sesión que tuvimos el 24 de marzo con Enrique Fanjul y Alicia García Herrero, bueno, pues hablábamos un poco de que a la Unión Europea ni está ni se le espera, dejémoslo ahí, ¿vale? En Latinoamérica, más allá de los grandes discursos que hacemos, sobre todo desde España, por los lazos evidentes que tenemos con ellos. Y por otro lado, parece que se está metiendo como un ruido de fondo. ¿Vosotros también lo oís o soy yo solo? ¿No? Bueno, pues entonces... y por otro lado, Estados Unidos, bueno, no sé en qué se va a concretar la gran polarización política que hay allí, pero sabemos que hay una parte de la población que defiende claramente el America First. Pero por otro lado, toda esta reflexión viene a colación de saber cuál es el papel que esperáis que juegue China en la región. Hubo un avance
hace unos años muy evidente de China y una apuesta muy evidente de China hacia Latinoamérica. Luego ha habido un parón muy grande, posiblemente coincidiendo con la pandemia, y ahora está por ver que se vaya a recuperar otra vez ese empuje de China. Pero ¿cuál es el papel que esperáis de China? Y no solo desde el punto de vista cuantitativo, sino también cualitativo. ¿Cómo puede eso afectar a estos desequilibrios que estamos hablando, a este déficit institucional? ¿Cómo lo veis? Todo tu lucho desde allí, ¿no? Mira, efectivamente, como mencionabas, Miguel, China frena su expansión en América Latina a través de inversiones, básicamente por la pandemia, pero lo ha retomado y con muchísima fuerza. China necesita materia prima y uno de los almacenes de materia prima en el mundo es América Latina. Y entonces vienen con fuerza. Ya no solo en temas de recursos naturales, sino también en servicios, ¿no? Principales países de inversión de China en América Latina, Brasil y Perú. Ya es el principal socio comercial de Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, Perú, y sigue creciendo su importancia, ¿no? Entonces, China tiene una ruta muy clara en función de sus objetivos de país. Son sumamente pragmáticos, pero tienen las cosas muy claras. Del otro lado, del lado occidental, Estados Unidos, Europa, lo que hay es un retroceso, ¿no? Las grandes empresas europeas que entraron en América Latina en el tiempo de las reformas, en los 90s y durante la década del 2000, se están retirando paulatinamente. Y ese espacio lo está ocupando China. Esa es la verdad. Yo te diría que, bueno, ahondando un poquito en lo mismo que ha dicho Lucho, yo antes hablaba de la oportunidad de América Latina, ¿no? América Latina es uno, como bien ha dicho, una de las grandes despensas de materias primas del mundo, pero no solamente de materias primas, sino de materias primas claves en el proceso de transición energética, en el cual sobre todo Europa, pero no solamente Europa, sino el mundo se está adentrando. Y esto es una oportunidad para América Latina. Ahora bien, este mundo en el que vivimos ahora también se caracteriza por otra cosa, y es el creciente enfrentamiento entre... Se están conformando, si me preguntas a mí, dos bloques, ¿no? Claramente definidos. Obviamente están los bloques que se perciben claramente en la guerra de Ucrania, que está Rusia por un lado y Occidente por otro, pero que va más allá, ¿no? Es decir, yo creo que al final se está conformando un bloque del este, donde puede estar China, con China al centro, y otro donde está Estados Unidos y Europa al otro lado. Y en ese confrontamiento, si quieres, por el futuro, que va desde la inteligencia artificial, el cambio climático, etcétera, las materias primas de América Latina juegan un papel fundamental y va a ser necesario contar con América Latina. Ahora, dicho eso, China lo tiene mucho más claro y está apostando fuerte, paró, como bien se ha dicho, durante la pandemia, pero vuelve a hacerlo, lo vuelve a hacer de forma con inversiones, pero no solamente con inversiones en empresas, sino con la compra de empresas, sino también con inversiones en los gobiernos y sociales. Es decir, está de verdad apostando por ser el referente de América Latina. Lo ha dicho Lucho, es ya el socio comercial de casi todos los países de la región, de los importantes, con la excepción de México, que obviamente por cercanía con Estados Unidos es Estados Unidos, pero en ese sentido es el que se puede acabar beneficiando de todos esos recursos. Y ahí Estados Unidos no tiene claro qué estrategia tiene. Yo creo que el problema de Estados Unidos y Europa es que no tienen clara la estrategia. Los dos quieren tener América Latina, pero por otro lado, en el caso de Estados Unidos, tienen suficientes conflictos internos y discusiones que ahora mismo la parte de política exterior está enfocada solamente a ese enfrentamiento con China, que eso le puede llevar a acercarse a América Latina. Y Europa, bueno, Europa, pues tenemos demasiadas cortapisas, demasiadas exigencias que ponemos en nuestras decisiones de inversión, que hablamos mucho y hacemos poco, ¿no? Hacemos planes maestros cada 2 por 3 que nunca se cumplen. Y yo creo que ahora mismo era la oportunidad con la presidencia española de la Unión Europea para apostar de verdad por América Latina, pero a través de sus empresas y a través de esto y acercar Europa a América Latina. ¿Va a ocurrir? Ya veremos, a mí me gustaría verlo.
pero desde luego de momento no he visto, estamos ya muy cerca de que empecemos la presidencia y todavía no he visto cosas claras y fehacientes, a pesar de que hay algunos discursos que nosotros, bueno, que hemos trabajado en ellos, tanto Lucho como tú, Miguel, como yo, sobre cosas que se deberían hacer y plantear, pero de verdad políticas concretas me falta por ver. Y aquí hay que entrar en lo concreto y pensar en América Latina como un socio, dejar de imponer tantas condiciones y ver qué nos puede dar América Latina y a cambio de qué. Es decir, no le podemos exigir a América Latina que haga lo mismo que hacemos nosotros, ¿no? Sobre todo porque mucho de lo que necesitamos para hacer lo que nosotros queremos, en otras palabras, muchas de las materias primas que necesitamos, extraerlas, por ejemplo, estoy hablando de cambio climático, estoy hablando de emisiones, tiene un coste de emisiones. Entonces hay que buscar un equilibrio entre el presente, el corto plazo y el largo plazo. Yo creo que en Europa no lo estamos viendo de la forma adecuada. Bueno, os planteo una última cuestión. Bueno, es la pregunta del millón, claro. Pero en el fondo sí, si todos dijéramos, bueno, pues ¿qué tiene que hacer América Latina para aprovechar el futuro? Pues bueno, es evidente, tú lo has dicho, Manolo, que viene una oportunidad verde, ¿no? Y estamos en una revolución medioambiental y por tanto en una transición energética, al menos aquí en Europa, muy potente, pero de la que ellos se pueden beneficiar mucho. Estamos en medio de una revolución digital, estamos, digamos, siempre estamos hablando de las posibilidades y del crecimiento potencial que podría liberar el que la región se integrara más económicamente. Pero si tuviéramos que elegir algo que nos permitiera alterar las expectativas de la región hacia el futuro, ¿con qué os quedaríais? Lucho ha hablado de unos desequilibrios que son muy evidentes, tal, pero ¿cómo se podrían alterar las expectativas de Latinoamérica? Porque en el fondo da la sensación de que yo que llevo dedicado a esto del pensamiento ya un tiempo, estamos un poco estancados, ¿no? Con las expectativas de la región desde hace demasiado tiempo ya. Empiezo yo. Creo que empieza Lucho. Veía que tenías el micro, el mute puesto. Adelante. Mira, es la pregunta del millón, ¿no? Y no es una pregunta que tiene una connotación de política económica, ¿eh? Va mucho más allá de eso. Hay una enorme confusión en nuestros países y en la relación entre nosotros. Por eso ningún proceso de integración ha sido exitoso. Porque en vez de enfocarnos en las cosas concretas y pragmáticas, subordinamos eso a la ideología y a la amistad, ¿no? Y eso nos lleva a tener colapsos de todas las diferentes maneras de integrarnos, UNASUR, PROSUR, la propia Alianza del Pacífico está atravesando un proceso complejo, saliéndose de su origen básicamente por la mala relación entre los presidentes. Es sola y exclusivamente eso. Si nos miramos adentro, ocurre exactamente lo mismo. Entonces tú me dices, ¿cuál es el elemento clave? Yo te digo, forjar una visión común en cada uno de los países de América Latina. Una visión que nos integre como nación. Una visión que nos dé la ruta de largo plazo. Mira, Panamá lo tiene clarísimo. Panamá nos hizo líos. Y dijeron, nosotros, ¿qué tenemos? Una posición geográfica privilegiada. Perfecto, vamos a ser el hub logístico financiero de América Latina. Y Panamá, desde los 80s hasta la actualidad, logró en los últimos años pasar a Chile en términos de PIB per cápita, como el país más rico de América Latina, ¿no? Estamos sacando a las pequeñas islas del Caribe que tienen poca población y grandes ingresos de turismo, ¿no? Pero en América Latina, el país más rico, ¿no? Se está recuperando después de la pandemia, que fue uno de los países más afectados por el tema
comercial. Pero Panamá lo tiene claro. Perú no lo tiene claro. Nosotros somos un país minero. ¿Dónde están los grandes conflictos? En minería. ¿Por qué no somos capaces de resolver eso? Porque no lo tenemos claro. El mismo caso es de Chile, ¿no? Entonces, la pregunta del millón te la respondo con esto, que claro, es fácil decirlo, pero es muy difícil implementarlo, ¿no? Construcción de una visión conjunta en los países. Gracias, Lucho. Vamos a ver, yo creo que tú sabes con quién estás hablando, no estás hablando con economistas. Pedirnos que resumamos en uno, tenemos dos opciones, o decir 1000 cosas o responder con una pregunta, ¿no? Intentaré no ser así, pero bueno, yo voy a decir, me vas a permitirme de una vez decir dos cosas, pero creo que están unidas, ¿no? Yo creo que hay una que es fundamental y la otra que es una combinación. Cuando hablamos de política económica, obviamente estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Lucho, pero cuando hablamos de política económica, si me preguntas a mí, no hay una política económica, no hay una medida que sea la fundamental y que sea esta. Es un cóctel de políticas económicas. Yo prefiero avances en distintos frentes simultáneos, desde la microeconomía a la macroeconomía, que sean complementarios y tengan sinergias, a un cambio radical en una política cuando dejas el resto de la economía mal, o el resto de esto. Entonces, es un cóctel de políticas el que te permite avanzar. Pero eso subyace a un tema que en parte lo ha dicho, yo creo que está debajo de en parte de lo que dice Lucho, y para mí se resume en una cosa que es poco económica, si quieres, pero que tiene mucho que ver con la economía, que es la institucionalidad. Necesitas instituciones fuertes, sostenibles, y sostenibles no solamente desde el punto de vista, obviamente, yo que sé, medioambiental, fiscal, sanitario, etcétera, sino desde el punto de vista electoral. Es decir, necesitas instituciones que continúen más allá de los ciclos electorales, y eso te lleva a tener un poco lo que ha dicho Lucho, una idea común, un ancla hacia dónde vas, de manera que puedas fortalecer las ideas. Si tienes instituciones fuertes, ¿no?, y tienes una idea de hacia dónde quieres ir, tienes mucho hecho. Porque eso es lo que te va a permitir implementar el cóctel de reformas o el tipo de cosas que tienes que hacer. Y no hace falta hacer milagros hoy. Lo que hay que es avanzar de forma permanente, continua, en la dirección apropiada, ¿no? Entonces, como buen economista no hay una varita mágica que lo solucione todo, ¿no? Pero sí que hay unas condiciones de facto, y es, que yo voy a decir de una forma, es creer en la libertad de mercado, ¿no? Obviamente, creer en la igualdad de oportunidades, ¿no? Y en es un gobierno que sirva para que no se mire a sí mismo, sino que sirva para que la sociedad, las empresas crezcan, porque el crecimiento te va a permitir mucho de todo ello, ¿no? Demasiadas respuestas para una pregunta única, para solo una receta. Bueno, como podéis imaginar, ha sido un placer, tanto personalmente, tanto personal como para la Fundación, haber contado con vosotros en esta sesión. Me quedo con la idea de que no esperamos grandes sorpresas positivas en los próximos 2 años en las economías latinoamericanas, posiblemente tampoco las esperamos en ninguna otra parte del globo. Sí que es cierto que Latinoamérica sigue albergando y atesorando muchas oportunidades de cara al futuro, pero también es cierto, como bien ha dicho Lucho y has dicho tú, Manolo, siguen manteniendo una serie de equilibrios a falta de poner en marcha reformas estructurales que pueda liberar todo ese potencial. Veremos si esto se acaba produciendo, ojalá sea así, y bueno, poco más. Agradeceros de nuevo vuestra presencia, emplazaros, como siempre os digo, para próximas citas. Ya sabéis que yo soy muy pertinaz y muy perseverante en invitaros, porque me gusta mucho escucharos, y de verdad agradeceros en nombre de la Fundación el que respondáis siempre con celeridad a nuestras invitaciones. Muchísimas gracias a los dos y bueno, pues insisto, nos veremos pronto, ¿vale? Muchas gracias, fuerte abrazo. Gracias a ti y a Lucho, hasta pronto. Venga, hasta luego.